Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo final sobre introducción a las bases de datos. El grupo está conformado por Wilder Aguirre, Mauricio Lozano Cuellar, César Augusto Imey y quien les habla, Henry Palacios. Como contenido tenemos la historia y evolución de las bases de datos, las bases de datos relacionales y no relacionales, un cuadro comparativo sobre estas dos bases, los elementos de base de datos relacional y el lenguaje estructurado de consulta SQL y por último unas conclusiones. Ya mi compañero César va a continuar. Listo. Las bases de datos, digamos, en la parte de la informática son fundamentales para acceder a grandes volúmenes de información. Ha evolucionado durante muchos años, desde prácticamente los 60, donde empezaron a surgir las primeras bases de datos, que fueron como modelos jerárquicos utilizados para el sector empresarial. Después tuvo una participación IBM, que tuvo un papel clave para el desarrollo relacional propuesto em, pues, en esa época. En los años 70 y 80 nacieron los sistemas de gestión, donde se consolidaron las bases de datos relacionales y donde empezó el lenguaje estándar. Em, a mediados de los 80 y los 90 se empezaron a comercializar ampliamente. Y pues empezó como a mediados del año 2000 con el crecimiento del Internet, la necesidad de distribuir los datos en varios servidores, que dio paso a, a varios lenguajes y varias bases de datos. Digamos, ya en el 2006 empezó como la era de la grande información, que digamos ya es como la captación en un volumen muy amplio y donde tocaba empezar a almacenar. Ya digamos en el 2010 empezó como la parte de la nube, donde se empezó a gestionar la base de datos con servicios administrativos. Em, yo creo que ya pasará la otra. Digamos, ya empezaron a aparecer como sistemas más avanzados como el Dynamo en el 2012. Em, y pues ya digamos en el 2020 a la actualidad empezó como el auge con la inteligencia artificial, que se integra directamente con las bases de datos, que hace una optimización en la consulta, en la seguridad y la administración automática. Prácticamente las bases de datos han pasado de ser estructuras rígidas inteligentes y distribuidos y capaces de manejar datos a gran escala, convirtiéndose en un papel fundamental para las tecnologías modernas. Listo. Ya aquí pues podemos ver un poco de su evolución. Pues como lo decía el compañero, durante los años 80 y 90 las bases de datos se volvieron pues los productos comerciales y aparecieron empresas como Oracle, IBM, Microsoft y establecieron pues esas plataformas completas de gestión. Ya pues hablando de los tipos de bases de datos, de datos que existen, encontramos las bases de datos relacionales. Esta es un tipo de base de datos que se organiza en datos en filas y columnas y todos estos están relacionados entre sí. Algunos ejemplos son Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, y pues sus características son que tienen una estructura tabular. Además, pues también tienen lo que es un bloqueo integrado y sus clases y sus tablas están conectadas por claves primarias. Además, pues también utiliza un lenguaje de consulta estructurado, que es el que más se usa, digamos que en este tipo de bases de datos. Además, pues también cuenta con las propiedades ACID. Estas son lo que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Em, Cada una de ellas pues haciendo como tal, garantizando esa validez de los datos.
Y también pues ya en ejemplos como tal de la vida cotidiana podemos encontrar los sistemas bancarios, muchos de ellos son bases de datos relacionales o lo que son sistemas de registros médicos, también lo que pueden ser reservas de aerolíneas, pues básicamente se registran miles de consultas y disponibilidad y digamos que cada uno de los datos que está ahí depende sí o sí del otro. Con las bases de datos no relacionales, estas ya son un conjunto más diverso de gestión de bases de datos que no tienen, digamos, que el modelo estructural tabular, sino que para su almacenamiento puede estar de manera horizontal o su diseño pues también está optimizado con una estructura de datos que no están estructurados, están semiestructurados y algunas de sus características son que tienen un esquema flexible. Además, pues cuentan con el modelo base, que significa básicamente disponible, estado suave y consistencia eventual. Tienen un esquema flexible y dinámico y además pues también tienen una escalabilidad horizontal que son diseñadas, digamos que para tener como tal bases de datos de muchísimos servidores, de múltiples servidores y esto sirve pues para aumentar su capacidad. Eh, Tienen también arquitectura distribuida y algunos ejemplos de estas bases de datos, pues los vemos acá en los logos que son Cassandra, Mongo, Firebase y CouchDB Relax. Y también pues tenemos las bases de datos de documentos, perfiles de usuario, como pueden ser también opiniones en redes sociales, también podrían hacer parte de una base de datos como recomendaciones, también almacenamiento de las sesiones que una persona inicia en la web, también digamos que hacen parte de lo que son las bases de datos relacionales. Y los dejo con mi compañero Mauricio que les va a mostrar el cuadro comparativo de estos dos tipos de bases de datos. Tienes cerrado el micrófono. Buenas tardes. Bueno, como decía mi compañero Henry, ahí está el cuadro comparativo donde está el modelo relacional y el modelo no relacional. Inicialmente, pues estos dos modelos de datos, como lo decía mi compañero, pues el modelo relacional es de tipo tabular, donde pues se manejan unas tablas con filas y columnas. Y en el no relacional, pues vemos un modelo variado, donde pues hay documentos, clave de valor, grafos y columnas anchas. Dentro del esquema, pues vemos que en el relacional, pues hay un tipo fijo y rígido, y en el no relacional, pues ya es flexible y dinámico. Dentro de las transacciones, pues el modelo se maneja en el relacional un modelo ACID, que es de máxima consistencia e integridad garantizada, y dentro del no relacional, pues un modelo base, como lo decía mi compañero, de consistencia eventual, priorizando rapidez. Dentro de la escalabilidad, en el relacional, pues se maneja principalmente un sistema vertical, donde pues se maneja un solo servidor, y en el no relacional, principalmente horizontal, donde son varios servidores. Ya para finalizar, en este cuadro comparativo, pues vemos que para los datos relacionales están altamente estructurados, ya son para finanzas, lo que se maneja pues en bancos, grandes gestiones de inventarios, donde la integridad pues es complicada y crítica. En el no relacional, pues son grandes datos, nuevos datos no estructurados, cambiantes, perfiles de usuario, pues cuando hablamos de eso, pues hablamos de de redes sociales también, donde la velocidad y la escalabilidad son críticas. Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva. Elementos de una base de datos relacional. Entonces, pues ahí observamos que dentro de las características o los elementos principales están las tablas, los formularios, las consultas y los informes. Pues como lo decía antes, dentro de las tablas, pues en estas se registra la información, ¿no? Como tal que vamos a manejar en la tabla de cálculo, ya pues que está dividida por las filas y las columnas. Dentro de los formularios, pues es donde los formularios, digamos que son, digamos, nos permiten, digamos, manejar la información de una manera como más práctica.
donde se introducen los datos de manera pues, más fácil. En las consultas, es el elemento pues, que nos permite pues, obviamente gestionar el tema de la información, ya sea pues, para buscar un dato como tal, un dato exacto, o bueno, el dato que requiera pues, el usuario. Y dentro del informe, pues ya el informe es lo que nos va a permitir pues generar la presentación como tal de los datos, ya sea con las tablas, las bases de datos en las mismas tablas, o ya sea un gráfico, o sean cuadros con estadísticas, bueno, ya sea como el usuario o la persona quiera presentar la información. En mi caso, pues, digamos que haciendo un resumen, digamos, en mi área como tal, pues esto es muy importante porque eh, yo tengo que presentar muchos informes y, pues realmente es muy importante la organización, o sea, o como tener los datos muy claros para presentar los datos, ya que en mi área, pues, que es de la ingeniería topográfica, tenemos que calcular volúmenes, tenemos que entregar datos de coordenadas, en fin, entonces cantidad de datos que lo más importante, pues es obviamente que estos datos iniciales que uno ingresa estén completamente, pues, bien. Entonces, sí, le doy el paso al compañero Wilder para que siga con la exposición. Bueno, buenas. Seguimos con lo que es el lenguaje estructurado de consultas, el SQL. Decimos que pues SQL es un lenguaje de consulta de base de datos, ¿sí? Donde se pueden acumular bases de datos. Te permite, digamos, ejecutar lo que son consultas para descargar datos, manipular datos, realizar cálculos con los datos, insertar nuevas filas, registros, crear tablas también, cambiar permisos, etcétera, muchas cosas. ¿Sí? SQL es el lenguaje pues, que se puede utilizar para varias bases de datos. ¿Sí? Como lo es Microsoft SQL, MySQL, SQL Server, ¿sí? MVDB2 y varias bases de datos. Lo bueno es que todas estas bases de datos incluyen este mismo lenguaje. Entonces, si uno aprende a utilizar una, puede utilizar fácilmente las otras. Hay comandos básicos para pues, manejar lo que es el SQL y son como lo vemos ahí en la pantalla, que es select, que ahí es para ¿cómo se dice? Buscar una base de datos específica. Insert, que es pues insertar un registro en nuestra base de datos. Where, que es ¿para qué? ¿En dónde? O sea, ¿en dónde se buscan? ¿En qué base se buscan? Delete es para borrar y update es para actualizar nuestras tablas o lo que tengamos ahí. Una de las características pues, de SQL es que pues, se utiliza para crear nuevas bases de datos, también se pueden para eliminar o corregir pues, definitivamente, controlar el acceso a bases de datos otorgando también permisos, posibilita crear, digamos, vistas haciendo una selección de campos de una o más tablas de bases de datos. ¿Sí? SQL es muy importante para, digamos, para el trabajo, o sea, para buscar, digamos, un trabajo fácil, porque usted sabe que van a contratar mucho más fácil a una persona que sepa manejar este tipo de programas que a una persona que no sabe, porque digamos a la persona que sí sabe les va a quedar más fácil saber controlar lo de las bases de datos y toda la vuelta esta, en cambio a la otra persona no, entonces es mucho más fácil para conseguir trabajo sabiendo esto. Y listo. Y acá en conclusión tenemos pues que las bases de datos constituyen la base de los sistemas de información modernos,
tanto el modelo relacional y no relacional, permitiendo que ambos enfoques se complementen para responder eficientemente a las necesidades actuales. Ahí para finalizar las conclusiones, como decía mi compañero Wilder, bueno, pues sabemos el correcto entendimiento de los modelos relacional y no relacional, junto con el dominio básico del SQL, pues permite seleccionar la mejor opción para el manejo de los datos según el tipo de información, garantizando pues la eficiencia y seguridad y un buen desempeño en los sistemas informáticos para la administración y para cualquier tipo de ingeniería. Entonces, pues como yo lo decía anteriormente, pues obviamente, y como lo decía el compañero Wilder, digamos, el que tenga claro este tipo de programas, de programación y de todo este tipo de programas, pues obviamente le va a permitir a uno ser mucho más eficiente en el tema, pues, laboral, ¿no? En el tema profesional. Entonces, ya sea, pues, como lo decimos ahí, administrativa o en cualquier tipo de ingeniería. Y ya para finalizar, tenemos las referencias de donde tomamos la información y